días, mi nombre es Pablo Mercado y mi propuesta es sobre la neuropsicología como fuente de inspiración en el arte contemporáneo. Para ello, pues haré una pequeña introducción y luego mostraré algunas de las piezas anteriores, porque la disertación va sobre las obras en las que estoy trabajando para mi tesis doctoral, que son dos proyectos, pero vienen acompañadas de una pequeña introducción de obras anteriores que contextualizan un poco mejor el trabajo. Em, Mi director, bueno, estoy haciendo la tesis en la Universidad de Málaga y mi director es Jesús Marín Clavijo. El objetivo principal de mi tesis doctoral es la exploración de cómo la neuropsicología de la memoria puede ser una fuente de inspiración para los que hacemos arte contemporáneo. Y voy a hablar un poco de cómo la utilizo yo y cómo la he utilizado con un grupo de alumnos para hacer una exposición. En cuanto a los antecedentes, pues sobre todo encontramos antecedentes antes del siglo XX, antes del siglo XX-XXI, nos encontramos antecedentes sobre todo en la literatura, como es el caso de dos genios que he incluido en esta presentación, que son Marcel Proust, que ya nos habla en el caso de la Magdalena, el famoso caso de la Magdalena, nos habla de cómo un fragmento de información puede llevarnos a un recuerdo mucho más complejo. Bueno, en el camino a Swan, en busca del tiempo perdido, el protagonista toma un té con magdalena y esa combinación de sabores hace que le transporte lo que llamamos un trigger de memoria, que hace que le transporte a un momento de su infancia en el que, bueno, él era feliz y hace que el olfato y el sabor sean dos sentidos que están muy conectados con la memoria. También no tenemos otro ejemplo en Samuel Beckett, que en su obra La última cinta de Crab habla de un señor que había grabado en un magnetófono su diario, digamos, y cuando de mayor se escucha no se reconoce. Y esto es porque la memoria se va reconsolidando a lo largo de la vida. Vamos reconsolidando la memoria, vamos nuestro cerebro va modificando para que tenga sentido y coherencia con lo que nosotros percibimos y con nuestra identidad actual y no con la fidelidad a la memoria. Entonces, em, ese efecto de no reconocer, de estar muy lejos de la versión original del recuerdo, queda reflejado muy bien en Samuel Beckett en esta última cinta de Crab. Estos dos casos son ejemplos de cómo los artistas se han adelantado intuitivamente a los estudios que luego en neuropsicología nos han enseñado cómo realmente funciona el procedimiento. Bueno, aquí hay como un esquema de las principales partes del cerebro que entran en colaboración para poder crear los recuerdos, que son el hipocampo, que es un poco relacionado con todo esto lo vemos muy a nivel muy básico, porque no es mi campo el de saber, pero bueno, el hipocampo lo podemos relacionar con los recuerdos episódicos, con lo que digamos la biografía, la amígdala, que es un componente más emocional, el tálamo, que sirve un poco de filtro sensorial, la corteza prefrontal, que es memoria de trabajo, la temporal, bueno, en fin, son aspectos que quizás en este momento no nos interesa desarrollar con tanto detalle, pero lo que sí me importa es que quede claro una idea general de cómo funciona la formación de los recuerdos. Cuando nosotros percibimos en la vida real, nuestro cerebro recibe toda esa información a través de los sentidos, decide qué partes se queda y qué partes borran. Digamos que fragmenta la información y luego la almacena. Aquí pone fragmentation, storage, que es almacenamiento. Y cuando queremos recuperar esa información, cuando queremos crear la memoria, digamos, y recordarla, lo que hacemos es unir esos fragmentos, pero como nos faltan las partes que ha borrado, se reconsolidan con información imaginada. Entonces, cada vez que estamos recordando, estamos modificando y luego almacenamos este mismo recuerdo y volvemos a fragmentarlo, volvemos a recomponerlo, fragmentarlo, recomponerlo. En esa forma de proceder de cerebro lo que hacemos es reinterpretar. Por eso lo de Samuel Beckett, que el personaje no se reconocía a sí mismo. En esa línea yo hice una pieza que se llama Crab's Memories, que son cinco memorias, cinco versiones de un recuerdo, mejor dicho, en el que
Los recuerdos están fragmentados, son vidrios que están suspendidos en el aire con proyecciones, con 5 proyecciones, en el que va habiendo pequeñas modificaciones de una con respecto a la anterior. Por ejemplo, aquí el segundo caso, la modelo tiene unas gafas diferentes o luego el vestido es diferente, van cambiando acciones. Es decir, que hay 5 versiones de un mismo recuerdo que permiten de esta manera al espectador pasear entre ellas, pasear entre las 5 versiones, cuando normalmente solo tenemos acceso a una de estas versiones. Yo lo que quería era digamos, el espectador tuviera esa capacidad. Todas las obras que muestro, como veis, están muy, muy, muy relacionadas con la fragmentación, con la codificación. En este caso hablo de un proceso de neuropsicología que se llama la sustitución, que es como reemplazamos eventos traumáticos por eventos más agradables. Aquí lo que hice fue sustituir piezas de un puzzle por imágenes más agradables. Siempre la fragmentación. Son objetos que están fragmentados pero siguen funcionando, ¿no? En este caso son televisiones que están cortadas en trozos y tienen un proyector dentro que retroproyecta la imagen, de manera que el recuerdo, a pesar de estar fragmentado, pues sigue funcionando. Bueno, todo esto sigue en una línea de trabajo bueno, de mi investigación artística que está relacionada con la neuropsicología y cómo el cerebro procesa esta información. Em, bueno, aquí hay otra serie de obras que están hechas con los residuos que deja el agua al evaporarse y pues, hago una metáfora un poco entre el agua, que es algo cambiante, y la memoria, que queda como una especie de residuo de pozo. Lo que hice fue hacer unos dibujos en papel y tomar agua de 5 puntos de un río. Entonces, de esos 5 puntos, el agua es diferente en cada uno de ellos, pero sigue siendo el mismo río. Al poner ese agua sobre una plantilla que está pegada a un cristal, echo el agua y cuando el agua se evapora deja residuos. Cuando quito la pegatina, pues se queda una especie de dibujo, que es algo esto, algo así. Es como una especie de grabado. Pero está hecho con los residuos de cada uno de los 5 puntos de esa parte del río. O sea que ni el río, como decía Heráclito, ni el río ni el hombre, y en este caso ni el río ni el recuerdo son el mismo, pues por eso el título de The Same River Twice. Y voy a pasar directamente a hablar de los trabajos en los que estoy, bueno, los trabajos más actuales que están relacionados con mi tesis doctoral. Uno de ellos es Leteo, en el que yo, a sabiendas de que el cerebro fragmenta la información, la modifica, sabiendo que cuanto más tocamos un recuerdo, más lo manipulamos y es menos fiel al original, me preocupaba que el recuerdo de mi padre, que había fallecido unos años antes del comienzo del proyecto, me preocupaba que el recuerdo de mi padre no fuera fiel. Entonces yo quise localizar en mi cerebro dónde estaban alojados los recuerdos de mi padre, metafóricamente hablando. Entonces me puse de acuerdo con el Centro de Investigación Médica de Málaga, me hicieron un TAC, o perdón, una resonancia magnética funcional, me metieron dentro del tubito y me pusieron aquí se ve la imagen de la derecha, me pusieron imágenes de mi padre para ver qué regiones de mi cerebro se encontraban más activas a la hora de ver a mi padre. Con esta forma de las manchas, lo que hice fue crear una instalación con vasos de agua que están suspendidos del techo, de manera que quedan colgados cada uno a una altura diferente. No sé si se aprecia bueno, en esta imagen se lo aprecia un poco mejor. Cada uno está colgado a una altura diferente, están formando las manchas agrupados de manera que forman las manchas de ese escáner cerebral y cada uno tiene una altura diferente, pero el nivel del agua es en todos los vasos al comienzo de la exposición la misma. De manera que cuando va pasando el tiempo, los vasos que tienen, se va a ir evaporando el agua, lógicamente, y los vasos que tienen menos agua se irán evaporando más rápido y los que tienen más pues se irán evaporando menos rápido y por tanto esa línea que al principio es perfecta se va a ir rompiendo. Y con eso lo que quería expresar era esa idea de el miedo
a la manipulación, a la falta de fidelidad del recuerdo original. Esta es una de las piezas y la otra serie de obras se llama Naturalezas Entrópicas y es una serie de obras que he creado en colaboración con la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Málaga, ADACEMA, en el que me permitieron hablar con 6 pacientes de la asociación que compartieron conmigo su experiencia con el daño cerebral. El daño cerebral pues, se puede deber a un accidente de tráfico, a un ictus, a un accidente cardiovascular, que hace que una parte de nuestro cerebro, digamos, que queda inutilizada o o tiene un problema. En estas asociaciones lo que hacen es ayudarles a superar esta situación, a intentar modificar su vida para poder seguir de una manera más o menos independiente, dependiendo de la gravedad del caso. Claro, en algunos casos, por ejemplo, no pueden, bueno, eso lo vemos en la pieza, en una pieza que está aquí. En algunos casos no pueden tragar, por ejemplo, porque lo que ingieren no queda, no son capaces de discernir si tiene que ir al estómago o tiene que ir a los pulmones, ¿no? Vulgarmente dicho. Entonces, un beber agua, por ejemplo, puede causarle la muerte. Entonces hice esta pieza que se llama Disfagia y que trata, o sea, es sobre este problema de cómo no puede una persona que su pasión era comer y beber, pues deja de comer y de beber de manera natural hasta que ellos le enseñaron a volver a poder hacerlo, que lo consiguieron, en este caso lo consiguieron. Las piezas son, bueno, se llaman naturalezas entrópicas porque la entropía que normalmente asociamos al caos no es eso, sino es el número de posibilidades que tiene un sistema de reorganizarse. Y eso es lo que hace en su cerebro. Lo que hace en su cerebro es reorganizarse de una nueva manera. Entonces yo he elegido piezas de la vida cotidiana, como puede ser un coche, una televisión, una estantería, una mesa, un cuadro, y los he dividido a la mitad, los he secado, digamos, a la mitad. Una parte ha quedado intacta y la otra parte ha quedado como licuada. Otra vez, de nuevo, la metáfora del agua con relación a la memoria. Eh, con ello lo que quería hacer, pues bueno, primero hacerles una especie de homenaje, como diciendo estas piezas son objetos que ya no tienen su función original, pero se han reconvertido en en un objeto con una función nueva, que es una obra de arte, y que quizá tengan más valor del valor original que tenían, porque el coche que quedaba en un desguace, pues ahora de repente se convierte en una pieza que es una obra de arte. Y con esto, pues voy a ir cerrando un poco la presentación con la exposición que hice como comisario con alumnos de la Facultad de Bellas Artes, de la Facultad de Psicología y la Facultad de Psicología y Logopedia de Málaga, en el que ellos, a través de la colaboración con la doctora Estela Castilla y con los pacientes de Adacema, crearon una serie de piezas. Creamos esta exposición que estaba inspirada también en los procesos cerebrales, de cómo la memoria se construye y se destruye, de cómo se modifica. Y entonces, a partir de las experiencias de estas personas, los artistas, los alumnos de Bellas Artes, crearon esta serie de piezas. Y yo como comisario, pues lo único que hice fue coordinarlos un poco, montar el proyecto general y aquí tenemos la foto de... Aquí me escondo yo me oculto ahí como puedo. Y bueno, como parte ya final de esta presentación, hablaros de la estancia internacional que hice en Lisboa, en el que llevé este mismo proyecto, este mismo concepto, a la Facultad de Bellas Artes de Lisboa, donde los alumnos se reunieron. Estuve trabajando también con la Facultad de Psicología y de Bellas Artes y estuvieron creando una exposición conjunta. Bueno, con esto termino la súper breve exposición de lo que es mi trabajo de tesis, de mi investigación artística, con la que llevo ya muchos años, y utilizando los conocimientos que voy adquiriendo de neuropsicología mediante la lectura y simposios, etcétera, para adaptarlos y crear como fuente de inspiración para mi trabajo artístico.
Bueno, muchas gracias por la atención y que tengan un buen día.